La Biblia usa muchas figuras para describir la iglesia, pero de todas ellas, la que mejor nos ayuda a entender las relaciones de los miembros de esta iglesia es la figura de una familia. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento, como veremos más adelante, como una familia. El pueblo del nuevo pacto es una familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y un poquito más adelante en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Texto que vamos a tratar más adelante. Mis hermanos, Pablo nos enseña que todos los creyentes formamos parte de una sola familia que tiene un solo Padre. Muchos a veces hemos perdido de vista la importancia de pertenecer unos a otros. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en soledad. La vida cristiana ha sido diseñada por Dios para ser vivida en la iglesia. Dios ha querido que los creyentes vivamos en una comunidad, que la vida cristiana sea vivida como parte de un pueblo y no de forma individual, y eso se lo demostraremos. El individualismo moderno, el clamor de Caín, yo le diría a este mundo moderno: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No tiene lugar en el plan de Dios para sus hijos. Mi amado hermano, si tú crees que la vida en la iglesia, tu relación con este organismo vivo es algo secundario, o simplemente no te consideras parte de este cuerpo que es la iglesia, estás en un gravísimo error, estás en un gravísimo peligro. Hay personas que no se consideran sociables, que les cuesta trabajo las relaciones interpersonales y que por su propio carácter muchas veces prefieren quedarse solos, un poco alejados del cuerpo de la iglesia. Son hermanos que están ahí, que pertenecen a la membresía de la iglesia. Sin embargo, tienen una línea imaginaria, un círculo en el cual ellos prefieren quedarse solos, siempre cómodos. Por tanto, les cuesta mucho trabajo relacionarse, involucrarse y disponerse a participar de la comunión de la iglesia. Mis hermanos, ese espíritu individualista, veremos en este sermón, es completamente alejado al plan de Dios para nosotros. La historia de la redención apunta a un pueblo, una comunidad, no simplemente a la salvación de individuos particulares. Por causa del pecado, el hombre no solo se apartó de Dios, no, sino también se apartó de sus semejantes. Y aún en el caso de los regenerados, tenemos que luchar, y hay en nosotros una lucha en contra del orgullo y del egoísmo que siempre hace que nos metamos en nuestros caparazones. Sin embargo, Dios nos ha restaurado a seres humanos egoístas y orgullosos como somos nosotros, y nos trae a formar parte de una familia de fe. Amados hermanos, yo espero probar por la palabra de Dios esta enseñanza en las Escrituras, para que sus conciencias como la mía queden atadas a la palabra de Dios, y así que este sea un incentivo para actuar y vivir como iglesia en consecuencia con esta enseñanza del Nuevo Testamento. Es importantísimo y vital para que una iglesia sea lo que Dios ha diseñado para ella, que viva como una familia, con todas las implicaciones que eso tiene. Así que este sermón se titula La iglesia, una familia de fe. Veamos en primer lugar cuáles son las características de una familia y veamos si esas características se cumplen en la iglesia. ¿Cuáles son las características normales de una familia? Y veamos si esas características se cumplen en la iglesia. Con esto estamos diciendo
que si un grupo de personas cumplen estas características que les voy a citar y que cita la palabra de Dios, claramente puede ser llamado familia. Primero, todos los miembros de una familia están unidos por un vínculo entre sí. Primero, ¿qué es una familia? Una familia es un grupo de personas en que todos los miembros están unidos por un vínculo entre sí. Para que un grupo de personas sea una familia, debe tener un vínculo entre sí, ya sea sanguíneo o de adopción. Todos los miembros de una familia comparten un lazo, un vínculo familiar que les une entre ellos. Hay entre ellos algo que se llama un tronco común. Nosotros podemos hacer un club que agrupe cierto número de personas. Obviamente ese club tiene que tener algo que los una a esas personas en común. Por ejemplo, el interés por el deporte, ser fans de un cantante o de un tipo de música, o el interés por un oficio o por un hobby. Y eso puede ser un buen club. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia no es un club. Nosotros no estamos unidos acá porque somos fanáticos de la Biblia. ¿Saben eso? La iglesia no es un club. No estamos hoy unidos acá porque somos fans de la Biblia. El club de los que siguen las enseñanzas de Cristo. No, mis hermanos. La iglesia no es un club. No nos reunimos acá primariamente porque tenemos cosas en común, sino porque hay un lazo filial que nos une, y ese lazo filial es descrito en las Escrituras como el vínculo filial de la adopción. No nos reunimos acá porque todos pensamos una misma cosa, o somos fans de la Biblia, o somos inicialmente fans de Cristo. No, mis hermanos. Todos nos unimos en la iglesia porque tenemos el vínculo filial de la adopción. Miren Hechos capítulo 1, Efesios, disculpen, capítulo 1, versículos 3 al 5. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, exactamente eso es lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios obró en cada uno de manera individual para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, dice algo similar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, nos envió Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos gente que tiene caracteres diferentes, intereses diferentes, gustos diferentes. Hay gente en este lugar, les voy a abrir mi corazón, con las cuales que nunca se habrían relacionado y estrechado conmigo porque somos completamente diferentes. Nunca. Hay personas acá que nunca se habrían relacionado conmigo porque tenemos completamente mundos diferentes. Sin embargo, mis hermanos, estamos unidos por un vínculo filial. Estos textos y otros muchos nos enseñan claramente que la iglesia es una familia de adoptados por un mismo Padre. Una familia de adoptados por un mismo Padre. Mis hermanos, la iglesia no es un grupo de personas que han decidido unirse porque tienen un interés religioso común. Cuidado. La iglesia no es un grupo de personas que estamos aquí
porque nos hemos decidido unir por un interés religioso común. Dice un autor, lo que nos mantiene unidos no es de manufactura humana, sino que está escrito en la sangre del Altísimo. El antiguo refrán que describe a las relaciones domésticas también se aplica a la iglesia. La sangre es más pesada que el agua. ¿Han oído alguna vez? La sangre llama, la sangre une. Bueno, mis hermanos, quieren que les diga una cosa. Tú estás unido a tu hermano en la fe por una sangre que debe pesar y unir muchísimo más, que es la sangre de Cristo. Nosotros tenemos un vínculo de sangre, sangre de Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Un texto impresionante que se usa mucho para dirigir los cultos de adoración. Dice el autor a los Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, dice el autor, no os habéis acercado a eso. Eso es a lo que no os habéis acercado. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los primeros versos de esta porción que les he citado nos habla de lo que ocurría en el monte Sinaí con el pueblo de Dios del antiguo pacto, versos 18 al 21. El autor a los Hebreos nos da una descripción impactante de lo que ocurría en el antiguo pacto. Sin embargo, a partir del verso 22 se nos habla de la realidad que ocurre en la iglesia, a la cual el autor le llama el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y en esa comparación, mis hermanos, obviamente, léanlo en su casa nuevamente, la iglesia sale ganando. El autor a los Hebreos nos dice acá que la iglesia es lo verdadero y permanente. Aquello solo era una ilusión. Y al final de nuestro texto nos dice que los miembros que componen la iglesia, este cuerpo de creyente, está unido por sangre. Una sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. Sangre que une, que nos hace familias, que describe la realidad que se presenta entre nosotros como estamos unidos a adorar a un mismo Padre. Así que, hermanos, la razón por la que pertenecemos a la iglesia es obviamente una razón de sangre. Dios nos ha redimido en la sangre de su Hijo por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y hemos venido a ser adoptados como hijos por medio de esa sangre. De manera que ahora todos tenemos un mismo Padre, una misma herencia y todos llevamos un mismo nombre. Miren nuevamente lo que dice Efesios 3, 14 al 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y muchos de este texto les pasa por alto, porque el problema es que en español no se puede percatar uno de todo lo que el apóstol está diciendo. Uno piensa que cuando el apóstol dice de quien toma nombre toda familia, todo el mundo piensa en tu familia, en la mía, en la de allá y en la de allá. No. Pablo se está refiriendo a la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque Pablo usa un juego de palabras. La palabra padre para referirse a Dios es la palabra griega pater. Y mientras que la palabra familia que aparece en este texto es la familia patria. Así que ahora entendemos un poco más el juego de palabras. Del pater toma nombre toda patria, refiriéndose a la iglesia. Los cristianos somos hijos del mismo Padre.
Por tanto, todos llevamos el mismo nombre. Sobre nosotros está el vínculo de ser hijos del mismo Padre. Y saben, mis hermanos, este vínculo es prioritario sobre todos los demás. Hermanos, ese nombre que llevamos sobre nosotros es más importante y más crucial que nuestra ascendencia terrenal. Y debemos evidenciar esa filiación a través de nuestras relaciones unos con los otros. Y aun cuando tengamos problemas personales como los que hay en toda familia, debemos resolverlo no como enemigos, sino como lo que somos en Cristo, una familia. Jesús dijo en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano, ve y repréndele, ¿has ganado a quién? A tu hermano. Es tu hermano el que ha pecado. Así que debes tratar ese asunto como a un hermano. La meta de la reprensión es ganar a tu hermano porque es parte de tu propia familia. Y eso nos lleva a la segunda característica de una familia. Ya dijimos en primer lugar que la familia tiene un vínculo común, un vínculo de sangre. En segundo lugar, otra característica importante de una familia es que en una familia todos los miembros se apoyan mutuamente de tal manera que puedan alcanzar la madurez. Una familia funciona como un lugar donde los miembros de esa familia se apoyan mutuamente de tal manera que todos vayan creciendo en madurez. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ha colocado en esta familia de la fe para que cada uno de nosotros nos beneficiemos de esta relación de familia con los dones que nos han sido dados. Los pastores maestros no son los que primariamente edifican la iglesia. Fíjense que dice que los pastores maestros perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, para que a través de esta obra del ministerio que la realizan todos los miembros de la comunidad de fe, crezcamos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Esa fe individual con la que viven muchos que profesan la fe en nuestros días choca de manera frontal con estos textos del Nuevo Testamento, en los que Dios claramente coloca a sus hijos en una familia donde se edifican mutuamente y sus dones son usados para el bien de la iglesia. Dice un autor, en la familia cada uno ayuda a los otros mientras son ayudados ellos mismos. Desde los más pequeños hasta los más experimentados, los niños en la familia reciben ayuda y protección para ser en un tiempo ellos mismos los proveedores primarios de otros. Y así el proceso se inicia una y otra vez. En una familia, los niños que van llegando son ayudados por los más experimentados y estos a su vez, cuando van adquiriendo experiencia, ayudan a los otros que llegan. Eso mismo pasa en la iglesia. Aunque todos somos creyentes, no todos tenemos el mismo grado de madurez y crecimiento y experiencia. Y es ahí donde entra en juego la dinámica de la vida de la familia. Es en ese punto donde los creyentes nos ayudamos unos a otros a través de relaciones significativas que sean fuente de crecimiento entre nosotros. En Romanos 15:14 el apóstol dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es en ese sentido
que nosotros vemos el énfasis de las relaciones en la iglesia. El énfasis es la edificación mutua, el crecimiento en la fe, la restauración. Por cierto, el énfasis nunca es la destrucción de tu hermano. En 1 Tesalonicenses 5, 14 al 15, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que mi hermano, mi hermana, cuando un hermano de esta familia, de forma privada y en amor, te saca para un lado y te reprende por algo que estás haciendo mal, ya sea un pecado, una imprudencia, o para darte simplemente un consuelo o una exhortación, no lo veas como un entrometido. Está haciendo lo que debe hacer un miembro de la familia de la fe. Se lo repito. Cuando un hermano de esta familia de la fe te ponga para un lado y te exhorte, te reprenda, te anime, no lo veas como un entrometido. Está haciendo lo que debe hacer un miembro de la familia de la fe. ¿Y saben qué? Te podrá parecer mejor, menos problemático y riesgoso pasar como si no hubieses visto nada. Decir dentro de ti: eso no es mi problema. Eso es lo que el viejo Adán enseguida nos dice, ¿no es verdad? Tú ves a tu hermano cometiendo un pecado, una imprudencia, en riesgo de traer algo sobre su vida que tú ves que está en peligro. Y el viejo Adán enseguida te dice: eso no es mi problema. Eso no es mi problema. La frase de Caín: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, viene enseguida a tu mente. Sí, eso es menos problemático. Claro, siempre serás el bueno de la película. Siempre serás el bueno de la película. Es menos problemático, te buscas menos problemas. Pero es cruel y antibíblico. Es cruel y antibíblico. El que ve a su hermano cometiendo un pecado o una imprudencia o en desaliento y no va, lo reprende, amonesta y exhorta de manera privada y bíblica, puede ser que no se busque problemas, pero demuestra que no hay amor en su corazón, porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, dice Proverbios 27:6. Una iglesia sana y saludable es aquella en la que sus miembros reciben la amonestación con humildad y amonestan con amor, porque Dios espera que nos cuidemos unos a otros. Así que una iglesia es una familia porque es una familia que tiene un vínculo de sangre. Una iglesia es una familia porque es un lugar donde la gente crece y la gente se amonesta para el crecimiento de sus hermanos. En tercer lugar, una iglesia es una familia porque en una familia sana y estable el amor es parte esencial de la unidad. El mejor ejemplo que se puede dar es el ejemplo de los padres. Los padres aman de manera sacrificial a sus hijos. Eso debe ser siempre así. Dios espera que el amor sea entre nosotros, la familia de la fe, el combustible que nos impulse a hacernos bien unos a otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Un texto que me encanta. Búsquenlo. Colosenses 3, 12 al 14. Vamos a buscarlo. Quiero que lo miren, que observen el texto mientras leo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este texto está hablando de moda, ¿verdad? ¿No es verdad que está hablando de moda? Claro que está hablando de moda. Efesios 3, 12 al 14, el que hace una exégesis sencilla del texto dice, la palabra vestíos se repite 2 veces. Y las 2 veces vestíos es la pauta que da el apóstol. Está hablando de moda. Está hablando de la moda de los cristianos. El problema es que el vestuario con que se visten los cristianos no lo venden en Macy's. Primero, los miembros de la familia de la fe deben vestirse como escogidos de Dios. O sea, que la ropa que cubre nuestro cuerpo y es lo visible en nosotros, así también la ropa de nuestra vida sea la profesión que surge como fruto de ser escogidos de Dios. Y él enumera esas virtudes como los detalles de esa vestidura de un escogido de Dios. Los escogidos de Dios, es lo que nos decía el pastor Daniel en la clase, los escogidos de Dios que tienen la fe verdadera, se les nota afuera, caballero. Se les nota afuera. ¿Qué se les nota? Que son santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso se nota. Y esas virtudes claramente son mostradas en el diario vivir como iglesia. Porque conlleva a que nos, dice el apóstol, soportemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros. Porque mira que hay que soportar cosas, ¿verdad? Porque obviamente somos pecadores. Y la última virtud de la lista es el otro vestuario, el amor. El amor es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo. Pareciera como que el apóstol nos estuviera diciendo que el amor es el vínculo que conecta y da armonía a todas las demás perfecciones anteriores. Eso es lo más natural de interpretar el texto. El amor es el vínculo que conecta a las demás perfecciones. El amor es el vínculo perfecto en el que todas las demás perfecciones y características de los elegidos de Dios son ejercidas. Dice un autor, la principal preocupación de Pablo no es que estas virtudes se unan en una perfecta unidad. La preocupación de Pablo es que diversos individuos de diferentes contextos, como los que conforman la iglesia, se unan en una comunidad. Por tanto, el amor es el más perfecto vínculo para desarrollar la comunidad de la iglesia. Y notemos que el verbo está en forma activa. El apóstol dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vestirse de amor es algo que el creyente está llamado a hacer. El creyente está llamado a mortificar su orgullo, mis hermanos. A mortificar su deseo de protagonismo. A llamarse a capítulo. A mortificar su arrogancia. A mortificar su impaciencia. A mortificar su falta de bondad. Esos son las vestimentas de los escogidos de Dios. Los que mortifican todo eso que va en contra de la vestimenta. Y vestirse de amor para hacerle bien a su hermano y para perdonar a su hermano. Y finalmente, en las características de la iglesia o de la familia, en una familia todos los miembros son incluidos en la dinámica familiar. Y yo dije finalmente, pero no se preocupe que esto no termina ahora. En una familia todos los miembros son incluidos en la dinámica familiar. ¿Qué estamos diciendo? Cada miembro tiene un papel en ese cuerpo familiar. Cada uno en su nivel de madurez y rol que le corresponda tiene su papel en el cuerpo de la familia. Mis hermanos, en la iglesia todos deben estar integrados en la vida de la iglesia. Y esto es lo que yo le pedí al Señor en esta semana cuando estaba preparando esto. Señor, que mis hermanos entiendan que todos estamos integrados en la vida de la iglesia. Que aquí no hay protagonistas.
Y hay un texto en las Escrituras que es excelente para ese punto. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y yo quiero que lo busquemos juntos. Es un texto un poquito largo, pero busquémoslo, hermanos. Busquémoslo, marquémoslo, pongámoslo ahí en nuestras Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Primera a los Corintios 12, 12 al 27. Acuérdense, estamos en el punto en que todos los miembros son incluidos en la dinámica familiar. La iglesia, que es una familia, tiene a sus miembros actuando y funcionando. Están incluidos todos. Primera a los Corintios 12, 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo aquí es el cuerpo humano, ¿ok? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mi hermano, ese ejemplo es excelente. A mí se me cae la baba. ¿Cómo Dios es tan genial? Yo estoy impresionado con la sabiduría de Dios al dejarnos este eterno para hacernos reflexionar sobre el funcionamiento de la iglesia. Les pregunto, ¿tú te has dado un martillazo en un dedo alguna vez? ¿O alguna vez te has dado en el dedo chiquitico del pie con el borde de un mueble o de la cama? ¿O has tenido un uñero, que es una uña encarnada, en un dedo? ¿O te ha salido un orzuelo? ¿O te has clavado una astillita de madera que la tienes que ver con lupa, pequeñita en la planta del pie o la palma de la mano, que cuando te la sacan tú dices, eso es lo que me molestaba? Bueno, cuando algo de eso te ha pasado, tú has dicho, ¡ja! ¡Qué bobería! Darme un trastazo en el dedo chiquito si al final tengo muchos más. O qué tontería prestarle atención a una simple uña encarnada si al final eso ni se ve ni lo nota nadie. O qué tontería preocuparme por un martillazo en el dedo si al final los riñones están bien y el corazón también. ¿Verdad que eso es absurdo, verdad? A esa hora se estremece la cabeza, el corazón y hasta los pelos que tienes en la cabeza. Que todo el cuerpo sufre por ese pequeño miembro que está sufriendo. Mis hermanos, eso es exactamente la iglesia. Acá nos duelen todos, los necesitamos a todos. No importa si eres visible o no, no importa si te paras aquí o no, no importa si te haces ver o no. Tú eres necesario para el funcionamiento del cuerpo. Y cuando tú sufres, sufrimos todos. Todos los miembros contribuyen al bienestar del cuerpo.
Y este cuerpo necesita de todos sus miembros. Y este cuerpo funcionará mejor, cada vez mejor, cuando cada uno de sus miembros tome su lugar en el funcionamiento del cuerpo. Mi hermano, esta iglesia necesita que tú funciones. Y cuando tú no lo haces, o cuando tú estás mal, estás sufriendo o estás derrotado, nosotros lo estamos contigo. Este es un llamado a que todos estemos integrados a la vida de la iglesia. Dos aclaraciones importantes. Dos aclaraciones importantes sobre esta integración a la vida de la iglesia. Esta integración nunca se va a ocurrir si tu vida en la iglesia se limita a lo que hacemos acá los domingos y los jueves en la noche. Dos aclaraciones importantes. Esta integración a la vida del cuerpo de la iglesia nunca se producirá si tu vida en el cuerpo se limita a lo que haces acá los domingos y los jueves en la noche. Si tu única conexión con la iglesia son los cultos y después te desconectas, jamás serás un miembro que funcione en la iglesia. Esto que acá estamos hablando va mucho más allá que nuestra interacción en el ratito que estamos aquí en los cultos, mis hermanos. No, mis hermanos, la vida de la iglesia va mucho más allá de sus cultos. ¿Saben eso? ¿Saben que esta iglesia sigue viviendo después que cerramos este local? Queridos hermanos, la Iglesia Bautista Reformada de Miami, nosotros somos una iglesia que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Yo estoy convencido de que esa es la razón. Mi hermano, escucha, estoy convencido por las Escrituras y te lo voy a hacer convencer, de que esa es la razón por la que muchos creyentes no saben cuáles son sus dones. Porque la idea de muchos creyentes es que la iglesia se termina cuando terminan sus cultos. La iglesia comienza y termina los domingos. Y eso es un gravísimo error. Por eso es por lo que cuando estos creyentes no tienen el don de enseñanza o de predicación, no dirigen himnos, no tocan el piano, no reparten el agua o la merienda, no saben qué más hacer en la iglesia. Porque piensan que la vida de la iglesia son sus cultos. Entonces vienen acá, se conectan con la iglesia y cuando acaba el culto se desconectaron de la iglesia. Por eso es por el que le proponemos, mis hermanos, se lo hemos dicho muchas veces, pero se lo proponemos hoy nuevamente, no decir más que estas 4 paredes son la iglesia. No lo digamos más. Eso es contrario al Nuevo Testamento. O no pensar más que vamos a la iglesia o venimos a la iglesia. Vamos a los cultos de la iglesia. No vamos a la iglesia. Hermanos, amados, nosotros somos parte de una iglesia que no se limita a sus cultos o actividades. Que tiene vida 24/7, pues su vida somos nosotros en unión a Cristo. Por tanto, yo reflejo esa función que tengo en la iglesia cuando oro diariamente por hermanos específicos que están enfermos o que están pasando por alguna tribulación. Cuando llamo por teléfono o visito a mis hermanos. Cuando estoy al tanto de las necesidades de mis hermanos. Cuando estoy involucrado en la vida de mis hermanos. Cuando mi deleite, ¿por qué no?, es también pasar buenos ratos con mis hermanos. Hermanos, los dones que se llevan a cabo en el contexto de la iglesia reunida, ¿saben qué? Son muy limitados. Son muy limitados. Pero nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Saben por qué? Porque nosotros seguimos respirando, viviendo y necesitando cuando salimos los domingos de acá. Y la iglesia somos nosotros, los creyentes unidos por el vínculo de la sangre de Cristo. La iglesia se avive allá afuera en los afanes y las dificultades del día a día. ¿Tú quieres saber cuáles son tus dones? ¿Tú quieres saber cuáles son tus dones? ¿Tú quieres saber? Porque muchos hermanos se nos acercan a veces. ¿Cuál es mi don? ¿En qué puedo servir? ¿Tú quieres saber cuáles son tus dones? Bueno, eso es relativamente fácil. Disponte a servir a tus hermanos y estar allí donde se te necesite y tengas la oportunidad de hacerle bien.
enseguida sabrás cuál es tu don. Tu don saldrá a flote y todos lo reconocerán enseguida. Segunda aclaración sobre la integración en la iglesia. Nunca va a ocurrir si dividimos la iglesia en pequeños grupos de afinidad. La integración de esta iglesia nunca va a ocurrir si dividimos la iglesia en pequeños grupos de afinidad. Primero a los Corintios 1, 10 al 13, el apóstol se lo dijo a los corintios. Primero a los Corintios 1, 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Y fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Una aclaración importante. No quiero que me malinterpreten. No estamos hablando acá de tener amigos íntimos o cercanos. Obviamente eso es lícito. Y no es lo que está diciendo este texto. El mismo Señor Jesús, cuando estaba acá en la tierra, tenía amigos cercanos. De los 12, vemos que Pedro, Juan y Jacobo eran sus amigos más cercanos, ¿no es verdad? De eso no estamos hablando acá. Lo que estamos diciendo acá, mis hermanos, es que nuestro ministerio no se debe concretar ni limitar a nuestros amigos más cercanos de la iglesia. Eso es lo que estamos diciendo. Siempre hay un gran peligro en la iglesia y es la división del cuerpo en grupos de afinidad. Y eso es peligroso para el cuerpo de la iglesia. Mis dones, mis oraciones y mi servicio deben ser para todos mis hermanos, para todo el cuerpo. Yo debo de forma activa e intencional tratar de establecer una relación de compañerismo y servicio con todos mis hermanos de la iglesia. Escucha, mi hermano, yo y tú debemos de manera activa e intencional tratar de relacionarnos con todos nosotros, con todos, no solo con los que estamos más cerca, no solo con los que estamos más cerca, así que inventa tú cómo de manera activa e intencional puedes relacionarte con todos los hermanos que conforman el cuerpo de esta iglesia. Hermano, estoy convencido de que hay muchas iglesias que aunque se reúnen juntas el domingo, están en realidad divididas en grupos de afinidad y cercanía. Por tanto, ustedes saben lo que pasa en esas iglesias. Pobre del que no caiga en ningún grupo. Pobre del que no le toque ningún grupo. Se quedó sin el ministerio y el servicio de la iglesia. Cuidado, hermanos. Cuidado. Es natural, dice este autor, que nos unamos a gente que nos agrade y con los que tenemos afinidad. Es natural eso. Pero la iglesia no es una agencia natural. Pensaron que les iba a ir por ahí, ¿verdad? Es natural que nos unamos a los que estamos afines. Pero la iglesia no es una agencia natural. Es un cuerpo unido por la sangre de Cristo y por tanto nos une un vínculo mayor. Así que los que no son afines de forma natural se sirven, se aman y se estimulan. Mi hermano, estás interactuando con los demás miembros de este cuerpo local con la conciencia de que tienes una responsabilidad con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a otro hermano para preguntarle cómo le va en su vida espiritual o en su vida diaria? ¿Estás pensando tú sinceramente cómo acercarte más a tus hermanos? ¿Cómo acercarte más a los hermanos que no conocen? Termino este sermón con un escrito de Tertuliano. Tertuliano vivió en el 160 al 220 después de Cristo. Realmente no se sabe bien toda su profesión de fe, pero lo cierto es que Tertuliano fue parte de la vida de las primeras comunidades cristianas. Y miren lo que dice este hombre, mis hermanos. Miren lo que dice. Es un poquito largo, pero a mí por lo menos me edificó muchísimo.
Miren cómo vivían los primeros cristianos. Habiendo refutado las perversidades que se atribuyen al cristianismo, mostraré ahora sus excelencias. Somos un cuerpo unido por una común profesión religiosa, por una disciplina divina y por una comunión de esperanza. Nos reunimos en asamblea o congregación con el fin de recurrir a Dios como una fuerza organizada. Esta fuerza es agradable a Dios. Sigue diciendo Tertuliano. Oramos hasta por los emperadores, por los ministros, por las autoridades, por el bien temporal y por la paz general. Aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ellos se pudiera pagar un precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta este fondo en banquetes, ni en bebidas, ni en despilfarros humanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres, en ayudar a los niños y a las niñas que han perdido a sus padres y sus fortunas, a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos, a los que trabajan en las minas o están desterrados en islas o prisiones. Estos reciben pensión a causa de su fe si sufren como seguidores de Dios. Pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros, dice Tertuliano, lo que nos atrae el odio de algunos que dicen, mirad cómo se aman. Mientras ellos se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman como una infamia, solo porque entre ellos, a mi entender, todo nombre de parentesco se usa con falsedad afectada. Con cuánta mayor razón se llaman y son verdaderamente hermanos los que reconocen al único Dios como Padre, los que bebieron un mismo espíritu de santificación, los que de un mismo seno de ignorancia salieron de una misma luz, a una misma luz de verdad, los que compartimos nuestras mentes y nuestras vidas. Mirad cómo se aman. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por la misericordia que tú tuviste de nosotros y gracias por habernos insertado en este cuerpo local. Padre Santo, ayúdanos a vivir con el ejemplo de los primeros cristianos. Ayuda a Iglesia Bautista Reformada de Miami a que sea una iglesia que todo el tiempo esté en reforma. Una iglesia que vaya en pos de los primeros pasos de la fe. Padre, ayuda a nuestra iglesia a que no haya entre nosotros divisiones, a que no haya entre nosotros murmuraciones, que podamos amarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Padre, ayúdanos a que veamos cada vez más este caminar como una familia de fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.